equipo de Anthropic nos vuelve a sorprender, y es que si bien estaban consolidados con un increíble modelo que era Cloud 3.5 Sonnet, uno de los mejores modelos de inteligencia artificial que tenemos actualmente, volvieron a actualizar este modelo y ahora supera por mucho a GPT-4o, que era la competencia directa. Y no solo eso, también nos traen un nuevo modelo de 3.5 pero en su versión Haiku, que esta versión era la más ligera de la familia de Cloud, pero ahora incluso esta versión 3.5 Haiku supera a la versión 3.0 de Opus, el modelo más robusto que nos presentaron en la familia de Cloud al comienzo de este año 2024. De manera que estamos avanzando muchísimo en inteligencia artificial, muy bien por el laboratorio Anthropic, y no solo estamos hablando de mejorar los modelos, sino que tenemos una nueva interfaz llamada Compute o cómputo, que lo que permite es a estos modelos de la familia de Cloud poder interactuar con nuestro sistema. Sí, a través de una API poder hacer clics, teclear, escribir código, abrir programas, todo a través de un prompt, y es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que lo primero que tenemos acá es que el 22 de octubre el equipo de Anthropic nos presenta estas actualizaciones, como ya lo había mencionado, Cloud 3.5 Sonnet y Cloud 3.5 Haiku. Sí, estábamos esperando el modelo Opus, era la promesa de finalizar este año 2024, pero nos sorprenden con otras actualizaciones bien interesantes que vamos a analizar. Bueno, acá lo primero. Hacen un upgrade a 3.5 Sonnet, como ya lo había mencionado, era un modelo que en la actualidad, incluso antes de la actualización, competía por ser el mejor modelo de inteligencia artificial junto a GPT-4o y junto a Gemini 1.5 Pro en su versión 002. Pero no solo eso, también nos traen 3.5 Haiku. Y por supuesto mejoran el rendimiento, la velocidad de estos modelos y conservan exactamente el mismo precio. Una muy buena noticia para nosotros quienes utilizamos constantemente estos modelos. Hablan de compute use, pero eso lo vamos a ver más adelante porque esto puede cambiar realmente cómo nosotros como personas y usuarios finales interactuamos con las máquinas de ahora en adelante. Puede cambiar totalmente el paradigma de interacción con modelos de inteligencia artificial, y esto es muy importante. Por acá tenemos lo que nos gusta, las métricas. Tenemos Cloud 3.5 y Cloud 3.5 de la versión Sonnet y de la versión Haiku, comparado contra la primer versión del 3.5 Sonnet y GPT-4o, GPT-4o Mini. Y ojo, no lo están comparando directamente con O1, el modelo que razona mejor del equipo de OpenAI, pero más adelante hace una comparativa que vamos a explorar. Tenemos por acá en Graduate Level Reasoning de 60, tiene un 65% contra un 59% de la versión 1 del Sonnet. Increíble esto, comparado con un 53% en GPT-4o, que es por mucho se lo está llevando por encima Cloud 3.5. Muy bien de nuevo el equipo de Anthropic. En el MMLU Pro, uno de los benchmarks más usados, está un 78. GPT-4 no tiene traza por acá, pero pasa de un 75 a un 78. Muy bien. Y la versión que le sigue, Haiku, está un 65, que es muy interesante. Y ojo, este es el modelo más ligero de la familia Cloud. En cuanto a código de programación, en cuanto a Human Eval, está el 93.7 contra un 90 del equipo de GPT-4o, muy por encima. Matemáticas no alcanza a superar a Gemini 1.5 Pro, muy bien por el equipo de Google, pero sí que está por encima de GPT-4 y claro, muy por encima de su predecesor en esta versión de 3.5 Sonnet, en su primer versión que teníamos por acá. Muchos otros agentes, vemos como el performance de 3.5 lo deja a hoy, si no el mejor, uno de los mejores modelos de inteligencia artificial LLM para distintas tareas y al mismo precio que teníamos antes. La buena noticia también, Haiku está muy superior a su versión anterior, eso lo vamos a explorar más adelante, pero este es el modelo más económico. Ya hoy tiene un altísimo performance, superando, lo podríamos comparar con la versión mini en muchas estadísticas, como lo vemos acá.
Por acá nos hablan de algo interesante que logró 3.5 Sonnet, y es que SW Bench Verified es un benchmark sobre resolver distintos problemas cotidianos en GitHub, resolver problemas a nivel de código. Y pasa de un 33 a un 49%, superando incluso a modelos que están muy por encima de nuestra media, muy por encima con técnicas avanzadas de Chain of Thought, que es OpenAI o OnePreview, que si no sabes el secreto detrás de OnePreview, lo puedes encontrar en la descripción de este video, porque ya dediqué un video entero a hablar de ello, explicado totalmente desde cero. Y lo interesante es que el 3.5 Sonnet supera en desarrollo o supera en generación o resolver problemas de código al O1 Preview a la misma velocidad, con los mismos tokens y por supuesto el mismo precio. Que acá O1 Preview genera muchísimos más tokens y es muchísimo más caro y tarda muchísimo más. Otras comparativas del performance de Sonnet que están muy interesantes. Estamos hablando de que tenemos unas mejoras significativas de Cloud 3.5 Sonnet a nivel de generación y entendimiento de código. Es una gran noticia para nosotros los desarrolladores. Esto, por supuesto, lo podemos ver mucho más específico en un enlace específico de Sonnet, que es este que tenemos acá. Nos dicen cómo poder probar el API, los distintos updates que hicieron, como el del 22 que estamos viendo por acá, qué casos de uso puedo generar. Y claro, algo de ComputeUse que lo vamos a ver más adelante, esta es la cereza del pastel. Y por acá, claro, benchmark mucho más específicos. Interesante, ojo, también tenemos 3.5 Haiku. Lo interesante de este modelo Haiku es que es la versión más ligera de la familia de Cloud. Es una versión que cuesta menos, no es tan inteligente por así decirlo, procesa muchísimo más rápido, o sea, tiene una capacidad de inferencia muy rápida, de manera que se centra en tareas que no requieran de demasiado dificultad el entendimiento del lenguaje y que queramos que sea bastante rápida. Tareas que requieran velocidad y no se necesite tanto procesamiento a nivel del lenguaje. Tipo código, tipo resolver problemas, tipo manejar, procesar grandes volúmenes de texto, sino conversacionales muy buenas para RAG. Interesante porque este modelo que tenemos por acá, al ser la versión más ligera, por supuesto era la más torpe, por así decirlo. Esto hace unos 7 meses, cuando anunciaron la familia Cloud, el equipo de Anthropic. A hoy, este modelo 3.5 supera la versión Opus, que hace 7 meses, sí, solo 7 meses, era la versión más inteligente o de mayor performance de la familia Cloud. Y este modelo, que a hoy sigue siendo el más ligero, igual de rápido, al mismo precio, que es un precio bastante bajo, supera a la versión de hace 7 meses, que era la más robusta del equipo de Cloud. Y esto, por supuesto, es una tarea muy interesante. Podemos ver mucho más a profundidad lo que es Haiku. Acá es lo mismo, las actualizaciones. ¿En qué debería utilizarlo? Es muy bueno en tareas de resolver código, casi pues al estado del arte de distintos benchmarks, como lo vimos en 3.5 Sonnet y GPT-4o. Code completions lo podemos utilizar para eso, para chatbots interactivos, tareas de RAG se llevan muy bien con Haiku, para extracción o etiquetado de distintos textos, para hacer content moderation en real time por su velocidad y por la baja latencia en la inferencia que tiene. Comparativas, el modelo más rápido del equipo de Google se llama Flash, es este que tenemos por acá. Está a un 51 en Gradual Level Reasoning. Cloud está menor a un 41.6, pero es bastante interesante porque pasamos de un 33 a un 41. MMLU está por debajo de la versión Flash 002, que es la que se evalúa. Altísimo rendimiento en Human Evals. Por acá comparado, Gemini se lo lleva muy de lejos en matemáticas a todos los modelos. Muy bien el equipo de Google. Y comparativas que vemos por acá, cómo se está manejando la seguridad, que todo esto por supuesto lo puedes encontrar en los enlaces de la descripción de este video. Y por último, como si lo anterior fuera poco, tenemos por acá la cereza del pastel. Y es que desarrollaron algo que se llama Computer Use Model.
y es simplemente la capacidad de la versión 3.5 Sonnet de poder interactuar directamente con la máquina. Y esto quiere decir seguir los comandos de un usuario para mover el cursor dentro de un computador, hacer clic en ciertas locaciones, tener información a través del teclado para poder completar tareas y por supuesto abrir y ejecutar diferentes interfaces o programas o software dentro de nuestra máquina. Y esto es interesante porque ya Copilot nos había dicho que quería meter inteligencia artificial dentro del sistema operativo para que se manipulara totalmente a través de IA. Otros competidores también estaban diciendo lo mismo, pero acá es la primer beta y ojo, esto se encuentra en beta, no es el producto final, pero ya podemos utilizarlo a través de una API. Por supuesto, en otro video haré el tutorial y lo pondremos a prueba. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente estamos subiendo las barreras de cómo estamos interactuando con inteligencia artificial. Ya lo estamos haciendo a través de un teclado con interfaces de texto, luego llegaron modelos como ASR para poder interactuar directamente con voz. Ahora queremos que directamente podamos con un prompt poder interactuar hacia nuestras laptops, hacia nuestros computadores. Y eso es demasiado, demasiado interesante, pero es mucho texto. Veamos un poco de cómo funciona esto en verdad. Developer Relations at Anthropic, and today I'm going to be showing you a coding task with computer use. Esto es utilizar el API, So we're going to be showing para la Claude doing generación de a código. website coding task by actually controlling my laptop. But before we start coding, we need an actual website for Claude to make changes to. So let's ask Claude to navigate to Claude.ai within my Chrome browser and ask Claude within Claude.ai to create a fun 90s themed personal home. Ojo con esto, porque acá dice como que voy a crear un sitio web directamente, le voy a decir, oye, navega hacia la ventana de Chrome, abre cloud.ai y una vez esté cargado, crea un estilo profesional con estilo de los 90, utilizando el cloud. Homepage for itself. Claude opens Chrome, searches for Claude.ai, and then types in a prompt asking the other Claude to create a personal homepage for itself. Acá, interesantísimo, interesantísimo porque hace exactamente eso. Llegas a Chrome, lo abre, busca Cloud, dentro teclea el prompt que quiere la persona, que es como, oye, dame un estilo de página como si fuera de los 90 en HTML, etcétera. Todo eso lo está haciendo automáticamente la laptop. Y esto es muy, muy interesante. Está, de verdad, es muy interesante porque son los primeros en llevarlo realmente a la vida real utilizando un modelo de inteligencia artificial tan competente como es 3.5 Sonnet. Claude.ai returns some code, and that gets nicely rendered in an artifact on the right-hand side. That looks great, but I want to make a few changes to the website locally on my own computer. Let's ask Claude to download the file and then open it up in VS Code. Claude clicks. Ojo con esto, acá le está diciendo, ahora pues toma el código, pero ábrelo dentro de mi VS Code, que es un framework, un IDE de desarrollo muy, muy famoso. The Save the File button, opens up VS Code, and then finds the file within my downloads folder and opens it up. Perfect. Now that the file is up and running, let's ask Claude to start up a server so that we can actually view the file within our browser. Claude opens up the. Que es sencillo, simplemente ya tiene el código, le está pidiendo a Cloud que cree un servidor para correr el archivo HTML. Entonces, todo lo que va a pasar acá va a ser directamente a través de Cloud. VS Code terminal and tries to start a server. But it hits an error. We don't actually have Python installed on our machine. But that's all right because Claude realizes this by looking at the terminal output and then tries again with Python 3, which we do have installed. De hecho, utiliza un servidor en Python, no tiene instalado Python, Cloud se da cuenta del error
y hace los comandos necesarios para instalar Python 3 directamente, que es maravilloso. O sea, todo esto es simplemente con prompt hacia una interfaz y está interactuando totalmente con la máquina. Installed on our machine. That works. So now the server's up and running. Now that we have the local server started, we can go manually take a look at the website within the browser. And it looks pretty good, but I noticed that there's actually an error in the terminal output, and we also have this missing file icon at the top here. Let's ask Claude to identify this error and then fix it within the file. Claude visually reads the terminal output and then opens up the Find and Replace tool in VS Code to... Es maravilloso. Acá le está diciendo, si hay cierto error, detéctalo y soluciona este error. Entonces él busca dentro de la interfaz, encuentra el error y la idea es que lo pueda solucionar acá directamente. Find the line that's throwing the actual error. In this case, we just ask Claude to get rid of the error entirely, so it will just delete the whole line. Then Claude will save the file and automatically rerun the website. So now that the error is gone, let's go take a final look at our website, and we can see that the file icon has disappeared and the error is gone as well. Perfect. So that's coding with computer use and Claude. This took a few prompts now, but we can imagine in the future that Claude will be able to do tasks like this. Maravilloso. Nos dice, así es programar ahora utilizando Cloud, y no es programar dentro de Cloud como tal, sino es programar dentro de tu laptop, con abriendo navegadores, corriendo servidores, haciendo testing, que Cloud esté tecleando y pulsando, moviendo el cursor de acuerdo a la tarea que le estés dando. Y da un poco de susto ver hasta dónde se está llegando con todo esto. Claro, esto se va a implementar en local con Apple, ya lo había dicho. El equipo de Microsoft lo va a implementar con Copilot, también ya lo había dicho. Muy seguramente vamos a tener una distribución en Linux que lo haga. Es afrontar que hay una nueva era para interactuar directamente con nuestras laptops, y todo es impulsado a través de inteligencia artificial. Ya para cerrar, importante, ¿cuándo podemos utilizarlo? Bueno, 3.5 Sunet ya se encuentra habilitado a través de Cloud, ahorita lo podemos revisar, y la versión Haiku va a estar a final de este mes, pero por supuesto ya algunas APIs como lo son a través de Bedrock, de AWS, de Vertex, del equipo de Google, ya pueden tener esta versión de Haiku y la versión de Sonnet, que ya mismo lo podemos utilizar. De hecho, yo tengo la versión Pro de Anthropic de Cloud, pero la versión gratuita también lo puedes probar. Cloud 3.5 Sonnet, la versión nueva, y pues muy pronto van a actualizar los nuevos pesos de 3.5 Haiku por acá en cloud.ai, así que también en algún momento vamos a poner a prueba estos modelos. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus familiares y amigos para que entiendan el poder de todo lo que está pasando detrás de Anthropic y sus grandes modelos de inteligencia artificial en Cloud 3.5. Recuerda, suscríbete, no te cuesta nada y a mí sí me ayuda un montón, y todos los enlaces que estamos viendo acá lo vas a encontrar directamente en la descripción de este video. Por último, claro que sacaré un video extra comparando este modelo contra GPT-4o y O.1 Preview, y también probando la nueva API en beta para ver cómo funciona interactuando realmente con una máquina, así que suscríbete y espera esos videos.